y me empecé a dar cuenta de la importancia del arte desde que, para la humanidad, desde que se plasmó en una roca un venado, unos cazadores o gente danzando. Nos dimos cuenta que el arte era importante. En ese tiempo no existía la lectura y la manera de darte cuenta qué pasó es precisamente por aquellas cosas que te han dejado el arte, que te ha dejado el arte y sobre todo el arte de la pintura, el arte de la arquitectura, etc. Ahí aprendí yo eso. Pero también aprendí que no encontré en la enciclopedia, no encontré en ningún libro de historia del arte que hubiese pintores negros, afros. Lo busqué y no estaba. Entonces dije yo, el África tan grande, la diáspora tan amplia, no hay pintores negros. Hasta aquí el racismo nos quita también esa parte. Bueno, mi nombre es José Ibar Castillo. Soy un artista plástico. Nací en Tumaco, Nariño, en la costa pacífica. Y hace un poco más de 40 años que vivo aquí en Cali. Una memoria lejana, muy buena. Yo me acuerdo de las cosas desde que tenía 2 años. Yo siempre me gustó dibujar. Dibujar y dibujar era lo mío. Querías que antes había historia sagrada, geografía, y en todas esas cartillas venían dibujos. Entonces yo hacía los dibujos y cualquier cosa ponía ahí, me hacían pasar por los dibujos, ¿sí? Yo nunca fui buen estudiante. Pero en Tumaco, nuestra comunidad, ni tampoco los profesores, nos suministraban o conocían pues un concepto de lo que es el arte para la humanidad, ni de historia del arte, ni sociología del arte, ni para qué servía el arte. Para mí ese concepto del arte era desconocido. Yo únicamente sabía que había dibujantes y pintores de paisajes y quería ser uno de esos, que pintara paisajes bonitos. Vine a descubrir que era más cuando ya estaba acá en Cali. Entonces llego al Instituto de Cultura y me encuentro con muchos compañeros ahí. Suponía yo que eran muy adelantados, ¿sí? Que yo venía pues con unos conocimientos muy básicos, pero que pues yo los miraba con cierto respeto, ¿no es cierto? Pero como los seres humanos somos así, nos vamos acoplando, vamos dando cuenta que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Hicimos precisamente un buen grupo, fue un grupo maravilloso el que me tocó a mí. Y también me tocó un grupo de profesores que eran artistas plásticos profesionales, ya reconocidos. Por tanto, me acomodé muy bien, me acoplé muy bien al lugar. Claro, inmediatamente que yo vi que no había una expresión, que no había una representación de afros importante en la historia del arte, por los fenómenos que ya conocemos nosotros, por los prejuicios precisamente, por lo que éramos menores, por lo que éramos gente incapaz de aprender, éramos gente que no tenía alma y por lo tanto no teníamos capacidad para desarrollar la inteligencia porque éramos una casta inferior que únicamente servíamos para carga. Entonces vamos descubriendo nosotros mismos, sobre todo hasta ahora estamos en eso, dándonos cuenta de que ese imaginario tenía que ser así, con el apoyo del clero, para poder justificar la esclavización. Son animales y por tanto no tienen alma, y si no tienen alma, entonces no sienten, no sufren, entonces por eso las mutilaciones y por eso todo eso. Todo eso lo empecé yo a encontrar en los libros de los literatos negros. Y entonces dije yo, lo que los escritores negros me están aportando, también lo puedo narrar yo con la pintura, ¿sí? Hay una plejada de escritores que tú no conoces negros, ¿sí? Entonces esos compañeros como John Antón Sánchez, que es chocuano, John Antón Sánchez, y ellos me dan elementos, no para que yo los copie del libro, sino que cuando tú lees, cuando tú te educas, entonces tu mente se va preparando para interpretar y para encontrarte con cosas que pues no conocías, ¿sí?
¿qué voy a pintar? Porque es un interrogante que salimos de la academia, de la universidad, de donde salga uno, ¿qué voy a pintar ahora? Porque sabemos que aquí en Colombia tenemos los patrones eurocéntricos de la pintura. Todos los movimientos de la pintura, es decir, la clásica, la pintura impresionista, la pintura del dadaísmo, bueno, todas esas cosas, y todo el centro de la inteligencia se supone y nos venden que está en Europa. Y vale la pena entonces que yo haga honor y exalte desde luego mi cultura, y entonces fue cuando yo empecé a pintar ya la pintura afro. Y lo que a mí me parecía cotidiano en mi tierra, por ejemplo, rajar leña, que mis tías o mis abuelas o las señoras iban a los manglares, o tomar un tronco de árbol y volverlo una canoa, una batea, todas las cosas prácticas que parecen cotidianas en la costa Pacífico, me vinieron a la mente y asumí que eran herramientas de resistencia del territorio. Si se toman cosas de un territorio cuando tú llegas con las manos vacías, para que tu población, para que tu comunidad, para que tu etnia perviva en el tiempo, se preserve, se multiplique y llegue a ser una población poderosa más adelante, rehaciendo su vida en comunidad, de luego y construyendo una forma de cultura, ¿sí? Y poniendo en práctica toda la herencia ancestral que ha tomado de sus antepasados. Ya me había dado cuenta yo que las negras y los negros estaban descubriéndose y aceptándose a sí mismos. Entonces yo dije, voy a ayudar un poco con esto, entonces me puse a trabajar el arte negro. Y fui descubriendo que la belleza, sí, en la gente afro, tanto en hombres como mujeres, y me fui vinculando, desmarcando el prototipo de belleza que nos venden europeizante y toda esa cosa, de la blanquitud y todo eso. En el fenotipo, ¿no es cierto?, de las personas empecé a ver que las mujeres negras eran bellísimas, los hombres también. Empecé a ver que las bocas grandes y la nariz grande tenían una belleza diferente a la belleza que nos han vendido como belleza, la europea. Diferente, pero era una belleza estética muy bacana. Y entonces dije yo, no, aquí tengo yo un cúmulo de cosas por hacer. Y entonces yo hago eso se llama, empiezo una caminata por la memoria, hasta cuando yo era niño. Y entonces empecé a ver a mi abuelo, labrador de canoas, a mi tío Cecilio, pescador y cultivador de cosas, de la convivencia de la gente, de la bondad de la gente, del compadrastro de la gente, todos eran tíos, tías, una cosa tan bonita que no debió acabarse, ¿no? Entonces yo dije, no, esto es un cúmulo de belleza. Después el mar, después el río y toda la forma como se habla, ¿no? ¿Sí? La fonética, que no se burlaban, entonces entendí yo por qué hablamos así, nosotros no somos de aquí. Entonces, que la forma de hablar es esta, que la otra, no, la forma como habla la gente de la costa Pacífico es la manera como se habla. En Colombia, en los certámenes que hacen, en las convocatorias que hacen para artistas, los afros o las afros, ahora ya entendemos, ahora sí, no, si hablamos de hoy ya sabemos que hay artistas negros, pero cuando se hacen esas convocatorias estamos los negros y las negras exentos de esas convocatorias para esas bienales o las grandes galerías que convocan. No creo que tenga que haber un apartheid en el asunto del arte. Que únicamente para pintores negros. Pero si no hay un lugar, no se ha creado, lo estamos creando acá, lo están construyendo acá para que las creaciones negras, un museo afro, y no solamente en la pintura, sino en todos los aspectos del arte, acudan allá a ver las creaciones de los negros. Pero cuando un negro pinta, debe tenerse claro que esta pintura que yo hago aquí, representando a los negros, no es únicamente para que los negros lo vean. Es precisamente para que la vea todo el mundo, si no, no estoy haciendo nada. ¿Ya? Para que la vea todo el mundo y haya pues un encuentro precisamente a través de la pintura, un encuentro interracial que nos haga reconocernos como miembros de una sola sociedad y que todos tenemos la capacidad de proponernos y hacer cosas, ¿sí?, en esta vía de construcción social que nosotros nos encontramos.
no es únicamente para ellos, para que negros nada más o blancos nada más. Si hacemos lo que ellos hacen, entonces nosotros no estamos avanzando. Con los antropólogos, los investigadores y los escritores, estamos reescribiendo nuevamente la historia que debimos escribir nosotros, pero que la escribieron los europeos y los esclavizadores. La historia nuestra la escribieron ellos. Y estos investigadores, estos antropólogos y los escritores, lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo es poner la historia en su sitio y que la escriba quien tiene que escribirla. El antropólogo investiga y te enseña que en el arte habían unos grandes artistas que trabajaban las máscaras, que trabajaban las figuras, que representaban esas figuras, que habían unos artistas que se dedicaban al arte, únicamente al arte, ¿sí? Desde todo punto de vista del arte, pero que ese arte africano fue sustraído. Toda la vida ha habido artistas, grandes artistas africanos que no tienen nombre en la historia porque la historia la escribieron únicamente los europeos. ¿Qué hacen los antropólogos? Mostrarnos a nosotros que los africanos nuestros también hacían arte. ¿Y para qué lo hacían? Hacían honor a través del arte a su cultura, a su forma de vida, a su cosmogonía. El arte lo que representa es el momento que estás viviendo. Todo artista vive un momento social, ¿sí? Y ese artista en su arte queda impreso precisamente el momento social en que está creando esa obra. Cuando yo leo a los referentes negros, los referentes son los escritores. Cuando yo los leo y los sigo leyendo porque tengo bastantes libros de ellos, entonces voy descubriendo y enriqueciendo más mi visión como artista, mucho más. Es allí cuando yo ya definitivamente soy un pintor étnico, soy un pintor afrocentrado. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta mía en mi pintura? Si los mandinga allá en África Occidental hacían sus representaciones en estatuillas y en máscaras y en bailes, en todas estas cosas, ¿sí? Yo no me pongo a copiar lo que hacen ellos. Porque estamos aquí en Colombia, ¿sí? Y yo soy de una región de negros. Y también hay fenómenos que no están ahí en el territorio, sino que están acá en la gran ciudad. Entonces, ¿qué hago yo? Después de recibir tanto del exterior, estamos haciendo un trabajo de casa adentro hacia afuera. Mi trabajo tiene esa connotación. Estoy trabajando de aquí para allá. Ya dejemos de recibir. Nosotros tenemos elementos para hacer nuestro propio arte. Si somos capaces de hacer nuestra propia poesía, literatura y todo, Mari Grueso y todos los poetas que conocemos, ¿sí? Lucrecia Panchano, ¿sí? Y muchos otros poetas, estamos haciendo ya lo nuestro para que sea visto por otros. Y por eso recalco que la educación tiene mucho que ver, ¿sí? En esto. Porque en la educación en Tumaco o en la costa pacífica tiene que haber una cátedra sobre historia del arte y sobre todo historia de África, historia del arte negro. Entonces yo me dedico a este arte que elegí, que es la representación de los negros, precisamente por eso, porque pude descubrir los grandes valores que nos han tenido aquí y las grandes luchas que hemos venido nosotros dando para que gente de la nuestra esté en la política ahora, no es por azar, sino precisamente es por esa lucha que se han venido dando. Lástima las divisiones internas en el movimiento negro, pero yo sigo pintando. He constituido mi pintura en un asunto político, social. Entonces dije, lo único que nos falta en la costa pacífica a nosotros es una educación que nos forme a nosotros como actores, ¿sí? Para la construcción de una sociedad unitaria. Es la educación. Y es tanto así que nos han hecho énfasis de que nosotros somos únicamente musicales y bailadores que hemos descuidado estas aristas o estas otras manifestaciones del arte, ¿sí? Y estamos procurando que la gente entienda que podemos ser pintores, antropólogos, escritores, todo aquello que ocupa el campo del arte a nivel universal. Para que los artistas negros sean visibilizados o sean motivados en las regiones, para que los chicos que les gusta la pintura sean motivados en las regiones,
Tiene que ver mucho la etnoeducación. Precisamente en la costa pacífica debería haber en las ciudades una gran institución de arte, sobre todo de pintura, porque de música tenemos muchas, de pintura, para que la gente vaya allí y reciba el primer ABC de lo que es la pintura. No somos únicamente pescadores, cantadores y bailadores. Eso es nuestra esencia y eso fue un elemento de resistencia, un elemento de transmisión ¿de qué? Es unos elementos de transmisión de diálogo. Cuando llega la educación y nos pone eso en orden en nuestra mente, entonces nuestra mente empieza a ubicarse y a un despertar de la conciencia. Eso es. Somos conscientes ya y entonces vamos a trabajar en eso. Y soy capaz. El arte es sanador y ayuda a sanar a otras personas, porque tú haces tu arte conforme a tu yo interior, que es lo que estás exteriorizando en una obra, puede ser libro, pintura o lo que sea. Y cuando una persona se sitúa frente a esa obra o a ese poema, esa persona sufre un impacto, digo sufre, ¿no? Se encuentra frente a algo que le impacta y que la saca inmediatamente del quehacer cotidiano para meterse precisamente en lo que está viendo o en lo que está leyendo. Esa es una parte sanadora. Tengo que decir aquí que no soy... Yo he dicho estas cosas porque me han suministrado a mí elementos que yo necesito y que están descolonizándome, sacándome precisamente de esa oscuridad en la que me encontraba y mostrándome la luz de lo que nosotros somos, los negros somos luz.